nos encontramos ante un evangelio que narra nuestro itinerario espiritual. Este texto de la transfiguración es una escena de la vida de Jesús con sus discípulos que marca claramente cuál es nuestro itinerario espiritual en la existencia, en la vida, en el camino, como lo hemos asumido nosotros. Ante todo, descubrimos a un Jesús que tiene la iniciativa de llevar consigo a otros. No es por cuenta nuestra. No es porque yo soy muy especial, o yo soy más inteligente, o yo soy mejor que los demás. No, soy llevado, soy conducido, soy guiado amorosamente por el Maestro. Y en eso debemos mantener una actitud agradecida, sencilla de corazón, y más bien siempre dispuesta a aprender. Y subió al monte a orar con sus discípulos. Es en la oración, es decir, en la experiencia de intimidad interior, en donde se da lo que nos narra el Evangelio. Es un momento de búsqueda de la presencia divina, que es un camino interior de encuentro con aquel que habita lo más profundo de mi ser. Y entonces, en esa experiencia interior de comunión, de comunicación con Dios mismo, emerge un signo, en este caso, en este signo de Jesús, el signo de la transfiguración, como una experiencia en la que se muestra la claridad de lo divino. Esta figura de unos vestidos blancos deslumbrantes, nadie puede llegar a lavar un paño blanco y dejarlo de tal tono, asegura el texto. Es decir, que hay una tal luminosidad, claridad y transparencia que no puede hacerla y no puede ser fruto de un ser humano. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerse a sí mismo una nueva realidad, una nueva figura, una nueva persona. Yo no me puedo transformar a mí. Esas propuestas y esos deseos y hasta promesas que se hacen. Yo voy a ser mejor. Yo voy a santificarme. Yo voy a ser un gran hombre. Pues no dejan de ser ilusiones de la mente. Porque yo no podré ni santificarme, ni hacer de mí un hombre perfecto, ni todas estas cosas que la mente siempre sueña con lograr.
Aquí se tiene claridad de que es Dios mismo quien obra en nosotros. Yo soy santificado por Dios. Yo voy siendo transformado por el Espíritu de Dios. Pero no soy yo quien lo logra. Yo permito con mi docilidad, con mi sencillez, disponiéndome con la práctica a ser transformado por la presencia divina. La reacción de los discípulos, principalmente de Pedro, es la misma que muchos hemos experimentado en este camino que hacemos. Al comienzo, pues las sentadas son unas experiencias muy gratas. Estamos sintiéndonos como tranquilos, como en paz, y muchos quisieran quedarse ahí para siempre. Quedarnos aquí sentados en meditación y que ya nada más vuelva a suceder en nuestra vida, porque aquí estamos en paz, tranquilos. Es lo que representan las palabras de Pedro. Qué bien se está aquí. Y de una vez está pensando en construir casa para quedarse ahí quietico. Es una tentación en este camino. Creer que todo se trata de estar bien, tranquilo y en paz. Esa tentación que la hemos tenido todos, observen que desde el inicio aparece en medio de los discípulos. Pero el maestro reacciona y le dice, pero antes de eso, hay un signo que para nosotros es muy importante. La aparición de Moisés y de Elías. Quienes están haciendo el curso de huellas ocultas de la meditación en las escrituras sagradas, van a conocer el secreto de esto. ¿Por qué Moisés? ¿Y por qué Elías? Claro, Moisés recibe las tablas de la ley. Y de hecho en la liturgia de este domingo se dice en las lecturas que esa transfiguración se da teniendo como testigos al hombre de la ley, que es Moisés, y al hombre de la profecía, que es Elías. Pero ¿qué es realmente? ¿Cuál fue el elemento fundamental de Moisés, que fue un gran místico? ¿En qué consiste esa profecía de Elías? Allí hay una vida y una serie de prácticas que se fueron transmitiendo y que nosotros conoceremos como la mística en el pueblo de Israel. De tal modo que la transfiguración de Jesús se hace también en el contexto de esa mística del pueblo de Israel. Y estaban entonces bajo una nube que los cubrió. Ustedes están participando, sobre todo los martes, en la meditación que nos ayuda a coordinar Natalia Sierra, y ella está leyendo el libro La nube del no saber, que es precisamente un libro en el que se invita a las personas a vivir la experiencia de entrar en esa realidad que está más allá de la capacidad mental, de la capacidad de conocimiento, de las ideas religiosas,
entrar a lo que se llama una nube, que tampoco es algo que pueda yo conocer con mi mente. Por eso se llama la nube del no saber o la nube de lo desconocido, la nube de lo que no puedo conocer. Allí no tenemos nosotros la claridad mental porque estamos más allá de la mente. O sea, la mente, por el contrario, es iluminada y no alcanza a percibir tanta luz y tanta claridad. Por eso se le llama nube. Y entonces, miren, la nube del no saber cubre a Jesús, a los discípulos Pedro, Santiago y Juan. Y aunque el texto dice que estaban asustados, podríamos decir que realmente la mejor palabra debería ser estaban perplejos. Perplejos. Y perplejo implica una incapacidad de la persona de aferrarse a esa realidad, de ser un dominador de la situación. Yo ya sé de qué se trata esto o algo así, sino que queda la persona. Después Santa Teresa utiliza la palabra espantarse, el verbo espantarse. Nada te turbe, nada te espante, pero ese espantarse es un maravillarse, es un quedar deslumbrado también mentalmente, humanamente, ante lo que está sucediendo. Y como ya seguro algunos de ustedes lo han vivido, en muchos momentos se tiene una experiencia de conocimiento que no se es capaz de expresarla con claridad. Como que hay más luz en la vida, hay más claridad en el corazón, se sabe. Y sin embargo, la mente no logra entender qué es lo que se sabe y cómo se sabe, porque la supera. Y finalmente, ellos escuchan la voz del Padre. Escuchar la voz del Padre es una de las experiencias que hay que manejar con mucho cuidado, porque la voz del Padre es el mismo Hijo. Este es mi Hijo. O sea, el Padre no tiene voz en él, sino que cuando aparece la voz en él, ese ya es el Hijo. Y entonces lo que hay es una claridad de conocer qué es el Hijo, quién es esa realidad que está con ellos. Todos los místicos hablan con claridad de tener mucho cuidado cuando se oyen cosas o cuando se ven cosas. No hay que pararle tantas bolas a eso, lo dicen todos con claridad. Lo que sí debe suceder es que debe haber una claridad en la persona que deja mucha paz. Y concluye la narración con el retorno a la vida, a las tareas e incluso a la muerte, que en el Evangelio que se nos lee para este domingo, Jesús les pide que no lo cuenten a nadie hasta que resucite de entre los muertos, porque él debía bajar a Jerusalén a morir.
bueno, bajar de la montaña es subir a Jerusalén a morir. Es decir, nosotros hacemos este camino de espiritualidad, pero debemos seguir con nuestra existencia tal como viene. Usted tiene sus responsabilidades en su hogar, con su esposo, con sus hijos, con su esposa, su trabajo, sus amigos, sus parientes. Bien, la vida sigue allí. No puede decir, yo me quedo aquí sentado meditando y que los demás se los lleve los problemas que aparezcan. No, yo me siento y voy nuevamente. Regreso a mis tareas. Y claro, nuevamente vengo y me siento, hasta que descubro que mis tareas se convierten en práctica de lo que yo conozco aquí sentado. Y es lo que nosotros llamamos la práctica de la atenta presencia, la práctica de la liberación, la práctica de la meditación, la práctica de la oración, porque en el silencio contemplativo nos hemos preparado para ello. Es pues entonces este evangelio una gran oportunidad para tener mayor claridad sobre nuestro itinerario espiritual.